Vamos a continuar con nuestra lección número 8. Y nuestro tema se llama Restaurando el orden familiar. ¿Recuerdan que el tema anterior, enemigos de la restauración familiar? Nehemías y el pueblo experimentaron oposición de parte de los enemigos que se oponían para impedir que el muro se restaurara. Pero el discernimiento que Dios le dio a Nehemías fue muy certero al discernir las artimañas del enemigo y logró que el pueblo tuviera ánimo para trabajar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos y pedimos guía, iluminación, revelación y propósitos cumplidos en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando quieres restaurar, ganamos batallas externas. Pero después de una victoria, necesitamos establecer el orden interno de las familias. Pero hablando de las dos acepciones, también de los mismos hermanos judíos que se aprovecharon de la situación y empezaron a oprimir a sus hermanos. Cuando pasan esos siniestros, como la destrucción del muro, siempre habrá situaciones en las que se presente la oportunidad de ayudar o de abusar. Por una parte, estaban siendo restaurados, pero por la otra parte, estaban siendo oprimidos por sus propios hermanos. O sea, qué bueno es pensar que Dios trajo un mover, levantó a un intercesor como Nehemías, que quiso restaurar el muro, doliéndose precisamente de todo lo que estaban pasando sus hermanos. Pero por la otra parte, no sé si ustedes se acuerdan de aquel grupo de judíos que no estaban ayudando ni en la restauración, pero sí eran usados para lanzar palabras que estaban afectando el ánimo del pueblo. Y si vamos a Nehemías capítulo 5, fíjate cómo dice el título: abolición de la usura. Y dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Cuando el pueblo está oprimido, clama. Verso 2. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Como lo que está sucediendo de pronto en Acapulco, ¿verdad? Que vino el huracán y se lo llevó todo.
Y entonces el presidente dice, voy a poner cartas en el asunto para levantar, para restaurar los servicios. ¿Por qué? Porque le interesa la gente. Estaban en una condición y están en una condición de hambre, de frío, de necesidad. Y así estaba este pueblo. Todo lo que ellos hicieron en medio de este desastre que les vino, para poder sobrevivir. ¿Por qué sucedió esto? Porque sus hermanos se aprovecharon de las circunstancias para oprimirlos por su beneficio personal. No a todas las personas les interesa la gente. Quiero decirte que a Dios le interesa la gente. A los ministros nos debe de interesar la gente. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son las situaciones por las que están pasando? Verso 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. O sea, los judíos les prestaban dinero, pero tenían en su posesión las tierras y las viñas de las familias. Verso 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, y nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Hasta ese extremo llegaron. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Qué tremenda situación, ¿verdad? Se restaura el muro, pero se empieza a reflejar la problemática, las necesidades que la gente tiene, y a los extremos que llegaron para comer, para subsistir. Pero entre sus hermanos hubo todo este tipo de opresión. Ellos no tenían ya nada. Ahora sí que quedaron en la calle. Si se había peleado una batalla externa, pero para que una persona sea restaurada, necesita una casa para vivir, sus pertenencias para poder producir y tener para comer. De la misma manera, la familia en lo natural necesita ser restaurada de aquellas cosas que adolece. ¿De qué cosas adolece? Apoyo moral. A veces en ese deseo de restauración se necesita apoyo moral. Asesoría para que aprendan cómo resolver sus conflictos y darles un seguimiento. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Verso 6. Y dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras.
Un gobernador debe de estar enterado de lo que le pasa al pueblo. Porque Nehemías no solamente era el copero del rey, el intercesor, sino que vamos a ver más adelante cómo el rey lo levanta como gobernador, porque se necesitaba restaurar internamente el orden. Nehemías 5:7 dice Nehemías: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Convoqué contra ellos una gran asamblea. Estaba estableciendo un orden. Un gobernador como Nehemías debe meditar en Dios primeramente para poder establecer justicia. Primero dice que reprendió a los nobles y a los oficiales. Y muchas veces se quiere establecer el orden y dicen: ay, me regañaron. Pues si estamos haciendo lo correcto, recibiremos alabanza. Pero si estamos desobedeciendo, entonces va a haber reprensión, ¿verdad? No oigo nada. Y les dije: exigen interés cada uno a vuestros hermanos. Leamos Deuteronomio 23:19. ¿Qué es lo que nos dice? No exigirás de tu hermano interés de dinero. ¿Escuchamos, cristianos? Ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Enumerándolos: no cobrarás interés de tus hermanos, número 1, ni de dinero; número 2, ni de comestibles; número 3, ni de nada de lo que se suele cobrar. Recuerdo que le llamamos la atención en tiempo pasado, ya algunos años, a 2 de las edecanes, porque una era usurera, de esas que prestan dinero, pero de interés tras interés, tras interés, tras interés que te ahorca. ¿O no dice la Biblia, verdad? El que te pida prestado, pues préstale, pero no le cobres interés. Nehemías 5:8. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? ¡Qué tremendo! ¿Y serán vendidos a nosotros? ¿Y qué hicieron los oficiales? Callaron, pues no tuvieron que responder. Nehemías, para restaurar a las familias según sus posibilidades, dice que rescataron a sus hermanos judíos. Les interesaba la gente, restaurar a las familias. ¿Y ustedes venden a sus hermanos? Y serán vendidos a nosotros. O sea, aprovechaban las circunstancias.
Verso 9. Y dije, no es bueno lo que haces. No es bueno lo que hacen. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Dios quería que anduvieran en el temor, en la reverencia y en el respeto a Dios. Nehemías les instaba a andar en el temor de Dios, para no ser oprobio a las naciones enemigas. Y cuando desobedecemos a Dios, afrentamos a Dios. Pues si desobedecemos, no tendremos respaldo de parte de Dios. ¿Cuál fue el reproche de Nehemías? No es bueno lo que hacen. Verso 10. También yo y mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora ese gravamen. Y dice el verso 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. ¿Ven? Ahí están los olivares. Y aparte la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Nehemías establece orden. Una ciudad que no tiene orden, hay mucha anarquía, ¿verdad? Un ministerio que no tiene orden, hay anarquía. Se necesita establecer el orden de Dios. Nehemías 5:12. ¿Y cuál fue la respuesta? Lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú nos dices. Nehemías muy convincente y ellos muy obedientes. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. ¿Qué provoca la dirección correcta de un líder cuando quiere establecer orden y es muy convincente? Buenas respuestas. Buenas respuestas. Pues los judíos prometieron devolver lo que les habían quitado. Un líder en casa debe de establecer orden, porque Dios puso al varón como la cabeza del hogar. Amén. Y tiene que establecer orden, pero tiene que ser muy sabio y muy inteligente para saber dirigir. Les dejo esa capsulita y luego retomamos. Nehemías 5:13. Además, dice Nehemías, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. ¿Y qué contestó toda la congregación? Amén. Y alabaron a Jehová. Nehemías sacudió sus vestidos dando a entender, porque ¿qué significaba sacudir
los vestidos. Dando a entender que el que no obedeciera, juicio vendría hacia ellos, porque eso es lo que significa cuando dice sacudir. Como en el Nuevo Testamento, cuando el Señor le decía a los discípulos, entren a esa casa, prediquen el Evangelio y pidan la paz. Pero si no quieren, sacudan sus pies, porque están rechazando a Dios. Nehemías sacudió sus vestidos, dando a entender que el que no obedeciera, juicio vendría hacia ellos. ¿Qué tipo de juicio? Dios sacuda su casa y su trabajo. El que no cumpla sea sacudido y vacío. Eso fue lo que dijo. ¿O no es lo mismo en el Nuevo Testamento cuando desobedecemos? ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando desobedecemos? ¿Verdad que vienen consecuencias? Sabemos que Nehemías se regía bajo las leyes del reino de Dios. Obedeces, te va bien. ¿O no dice así el canto de Janet? Sí, que el que obedece te va bien. Y si no obedeces, te va mal. Ajá. Un gobernador establece la justicia para el malo. Nehemías 5:14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, ¿quién lo mandó? El rey. Después, el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32. ¿Cuántos años fueron? $12, ¿verdad? Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Dios quiere gobernadores justos, pues estos se preocupan por las familias para que nunca les falte el pan. Y se abstienen ellos de los banquetes para establecer la justicia en aquellos que están pasando por necesidad. Pero todo va dirigido a la restauración de las familias. En algunos será la casa, en otros el alimento, en otros el consejo y el orden. ¿O no es cierto que Dios es un Dios de orden? ¿Verdad? No conocemos a un Dios desordenado. Desde el principio de la creación, cuando Dios todo lo hizo cronológicamente y Dios dijo, y en un orden perfecto, de tal manera que cada uno de los elementos funciona en su lugar sin salirse de su órbita, porque si se saliera unos cuantos milímetros, nos achicharraríamos, ¿verdad? Dios es perfecto. Y Dios quiere establecer orden internamente en nuestras familias. ¿Tú sabes en qué grado de restauración estás? A los jovencitos, ¿ustedes saben si están obedeciendo a sus papás? A las mujeres, si están siendo sujetas a Dios y a sus esposos. Si estamos siendo cuidadosos de nuestra casa y de nuestros hijos. Toda familia necesita entrar en el orden de Dios.
¿Queremos restaurar la familia? Principios de la restauración familiar. Número 1, el varón tiene que tomar su lugar. Porque hay muchas mujeres dominantes, hay muchas mujeres que traen marcando al esposo, marcando el paso. Y el esposo nada más agacha la cabeza. Como tú digas, mi vida. No, Dios quiere establecer orden. La sabiduría sirve para dirigir. El varón tiene que tener dignidad. Tiene que tomar la autoridad que Dios le ha dado, no para dominar, para dirigir. Que eso es distinto. ¿Recuerdan de aquella película mexicana? Bueno, los que ya tienen más tiempito, más añitos, ¿sí? De aquella artista Sara García que tenía a su esposo y decía: amorcito, yo opino, tú no opinas nada. Y lo traía marcando el paso cada ratito: tú no opinas nada. El varón no tiene que ser agresivo, simplemente tiene que decir: Dios me ha puesto aquí como la cabeza del hogar y espero que hagas las instrucciones que te di. Está por demás decir que si no las hace, va a venir consecuencias. Amén. La Biblia dice que el varón es cabeza del hogar. Y cabeza significa fuente. El agua sale de la fuente. Dice Corintios que el varón refleja la gloria de Dios y la mujer refleja la gloria del varón. Mi pregunta es: ¿cuántas mujeres desgloriadas? El varón debe de reflejar la gloria de Dios para que ella refleje la gloria del varón. Esa agua viene de Dios mismo. Por esa razón, el varón debe de depender de Dios. Debe de respetar a Dios. Debe de tomar en cuenta la palabra, porque si algo no está funcionando bien en tu hogar, es porque has dejado a Dios, has dejado la palabra de Dios y estás tratando de restaurar en tu propia fuerza, con tu sabiduría humana, y permites que tu esposa tome dominio y control. Y eso es del diablo, no es de Dios. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Cada uno está bajo autoridad. Es importante que el varón entienda su papel como cabeza, guiando a su esposa espiritualmente, resolviendo los problemas espiritualmente. Varón, no trates de resolver los conflictos con tu mente carnal. El ministerio de Cristo con la iglesia fue santificarla con la palabra. ¿Cómo santificó a la iglesia? ¿Cómo nos está santificando en ese momento? Con la palabra. Nos está lavando con la palabra. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Ajá. Cada problema que se presenta, el varón debe de saber impartir la palabra justa que la mujer necesita, pero no con aspereza, porque la Biblia dice que si el hombre es áspero, sus oraciones tendrán estorbo. La autoridad que Dios da no es para ejercer dominio, sino para saber dirigir. Así es que cuando el varón trata de dirigir con aspereza, sucede como el hacha cuando pierde su filo y golpea. El varón habla la palabra, pero si golpea a su esposa con su tono, con aspereza, ella cerrará el corazón. Y el varón dará cuentas a Dios. Si ella está herida, ¿quién la debe de sanar? ¿El pastor, la vecina o su esposo? Su esposo. Amén. Si la mujer se siente sin valor, ¿quién le debe de levantar su autoestima? Su dignidad. ¿El esposo? Si ella le está gritando y le está diciendo, es que necesito que me ames, necesito que seas amable conmigo, necesito que me veas. Y él está con el punto negro, apuntando el punto negro. Si el varón quiere que su esposa no esté como gotera continua, diciendo verdades pero para hacerlo reaccionar, porque tiene amargura, frustración, porque no encuentra una respuesta de parte de su esposo, ¿quién la va a santificar? No, vamos a pedir consejería con los pastores. Y luego hacemos una cita para consejería y es pura acusación mutua. Que tú, que yo, que tú, que yo. No, cada quien debe de ser responsable de sus actos. Y cada quien debe de responderle a Dios. Porque si cada quien le responde a Dios, Dios puede hacer algo. ¿Se fijan cómo se necesita orden? Orden espiritual. Orden emocional. Porque las mujeres se desequilibran cuando no se sienten amadas. Así es que si ves que tu esposita se está desequilibrando y está viéndose como loquita, ya sabes, llénala de besos. Dile, te amo, eres lo máximo, te quiero. Si no me hubiera casado contigo, de todos modos me hubiera casado contigo. Y vamos a ver cómo reacciona, ¿verdad? Imagínate qué impacto cuando la persona está teniendo una necesidad y de pronto llegas con una flor. Pero ¿cómo vas a restaurar? ¿Sin sabiduría? Llegas con una flor y le dices, para que no digas. Y tú dices, ¡ay! Asústame. ¿Qué cerebro? El varón debe de mirar a su esposa a los ojos y afirmarla, diciéndole, quizás te he fallado mucho, perdóname. Pero la mujer sabe cuando lo dices con sinceridad, a cuando lo dices porque ya de plano lo tienes que decir.
Tiene que mirar a los ojos y decir: te amo. Deja de mostrarte con mi vida que eres especial. Como aquella pareja, ella se ve de pronto frustrada, sentada en el piso, medio despeinada y llorando. Ella estaba frustrada porque estaba esperando el todo del varón. Y se daba cuenta que él era muy insensible. No detectaba sus necesidades. Parecía que hablaban idiomas diferentes. Y el esposo volvió en sí y entendió cuál era su papel como varón. Y un día llega, y él llega cansado del trabajo, y la mira a los ojos y está medio seria porque ella trabaja todo el día, cuidando a los niños, bañándolos, preparando la cena. Y a veces el varón piensa que solamente él trabaja. Pero la mujer trabaja muchísimo en casa. Ve nada más el prototipo de la mujer virtuosa para que te des una idea. Yo les sugeriría a los varones que para que pudieran valorar un poquito el trabajo de la mujer, una semana se encarguen de la casa. Una semana, no les digo un mes. Una semana. Y cuando tú lo hagas una semana, la vas a llenar de besos. Vas a decir: mi amor, perdóname. Ahí estaba esa pareja y él dijo, se acerca con su esposa y le dice: mi amor, ¿qué puedo hacer por ti? Y ella le dijo: pues ayúdame a bañar a los niños. Sí, cómo no. Y a ella se le salían los ojos, porque no podía creer que su esposo le estaba diciendo que le iba a ayudar, porque pobrecito está cansado, ¿verdad? Los varones llegan muy cansados y nada más quieren que todo les sirvan. Pero ahí estaba este varón que dijo: yo voy a entregarme por ella. Toma a los niños, se mete al baño y empieza a hacerlo con gozo. Ayudarle a bañar a los niños, a prepararlos, a tenerlos listos al siguiente día. Él sabía que la situación en su hogar no iba a cambiar si no le demostraba con su propia vida el amor. Porque amor no es solo palabras bonitas. Amor es sacrificarse, es darse por el otro. Así es que llega y le dice: amorcito, ¿qué puedo hacer por ti? Y le dijo: pues ahí están los botes de la basura. Tíralos. O sea, era algo que constantemente ella le estaba diciendo que necesitaba que él le ayudara y la apoyara. Pero él siempre se excusaba porque pobrecito está muy cansado y trabaja mucho. Entonces dice él: sí, cómo no. Va, agarra los botes de basura, saca las bolsas y las coloca en su lugar. Lava los cestos, deja todo listo. Y así los siguientes días, él estuvo demostrando con su vida que la amaba. Llegó un momento en que ella estaba tan impactada por la conducta del varón que ese día, en lugar de ella, de decirle él a ella: ¿qué puedo hacer por ti?, ella voltea y le dice: mi amor, ¿qué puedo hacer yo por ti? La regla de oro.
¿Qué puedo hacer yo por ti? Estaba ocurriendo un milagro. Su corazón se estaba sanando. Porque a veces nos acostumbramos a nuestra pareja y decimos cada quien tiene su responsabilidad, pero no estamos dispuestos a caminar una milla más. Y el amor es el nivel más alto. Y entonces él se quedó sorprendido cuando ella le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Y le dijo: quiero cenar contigo, una cena de velas, una cena romántica. ¿Qué te parece? Nos organizamos, encargamos nuestros niños y tenemos un encuentro tú y yo. Porque a veces va pasando el tiempo y se nos olvida ser románticos. Esto parece una reunión de matrimonio, ¿no? Pero es familiar. Y están aprendiendo desde chicos, medianos y grandes. Y eso es muy bueno. Entonces, qué hermoso. Qué hermoso es cuando nos quitamos el egoísmo y pensamos que tenemos derecho, que ya terminamos lo que tenemos que hacer. Cuando más bienaventurado es dar que recibir. Cuando damos sin esperar nada, pero lo damos con amor. Y sabemos que si sembramos lo vamos a cosechar. Es importante que con amor pueda ayudar a su esposa si sabe que tiene una raíz de amargura. Dice Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuáles muchos? Tus hijos, tus vecinos, tus familiares. Cuando brota una raíz de amargura, muchos son contaminados. Y a veces el varón no pone atención en eso y ayuda a sanar a su esposa. Y ver la raíz del problema, por qué razón y desde cuándo se originó esto. Y de pronto la mujer se empieza a tener muchas enfermedades. Y le duele aquí, y le duele allá, y le duele acullá. ¿Por qué razón? Porque el espíritu triste seca los huesos. Y el corazón alegre es el buen remedio. El esposo debe de ministrar: te ruego, esposita, que te vuelvas a Dios y le pidas perdón por ese pecado de amargura que ha venido sobre ti, para que Dios te sane y te restaure. Perdóname tú a mí. Estoy dispuesto a enmendar. Si la mujer es dominante, ¿quién la va a ministrar poniéndole límite para que no se desborde? El varón con amor debe de decirle a su esposa: te amo, pero no voy a permitir que controles mi vida. Yo estoy para dirigirte a ti, no para que tú me domines a mí. Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está, el Dios le da al varón mandamiento de amar. Es lo que la mujer necesita, amor.
Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Cristo entregó su vida por nosotros. Se dejó humillar, se dejó golpear, se dejó matar, porque nos amó al extremo. El mandamiento para los varones es amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Al extremo por rescatarla de su vana manera de vivir. Así el esposo debe de dar su vida para sacar a la esposa de su alejamiento de Dios, con paciencia, con amor, redimiendo su corazón con el amor de Dios. ¿O no dice 1 Corintios que el amor es paciente? Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo te amas tú? ¿Te cuidas? ¿Verdad? Dices, me baño, hago ejercicio, como bien. Si me machuqué un dedito, me lo curo. Si me corté, me curo. Así es que el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y cuando estamos recién casados, decimos que estamos muy enamorados, pero el verdadero amor es cuando damos la vida por el otro, cuando el otro no reacciona como esperamos, cuando somos pacientes, cuando somos perdonadores, cuando cubrimos las fallas con el amor de Dios, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor que se construye y que nunca se acaba. Nunca se acaba. Por eso es tan importante que las jóvenes consideren que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ahí no hay amor de Dios. Ahí hay amor pasional. Pero amor de Dios, solo el que tiene a Cristo en su corazón. Si aún con algunas parejas cristianas es difícil porque no tratan de entender lo que Dios quiere. Imagínense para el que no conoce. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, verso 29, Efesios 5:29, sino que la sustenta y la cuida. Restaurando el orden familiar. Nehemías en su tiempo fue un gran restaurador de las familias. Jesús fue un gran salvador de la iglesia y dejó mandamiento y ejemplo para la restauración de las familias. Y luego Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, estén sujetas, no que tengan sujeta. Ahora, fíjate el verbo estén. Todos los verbos son verbos de acción. Este mandamiento no se lo está dando al varón. No le está diciendo al varón, sujeta a tu esposa. Le está diciendo a la esposa, tú estén sujetas. Habla de una acción voluntaria. Habla de que la mujer tiene que tomar la decisión de respetar al varón, de reverenciar al varón, de respetar su investidura como varón. Amén. Y hay que quebrantar el matriarcado.
Y dicen los niños: papi, ¿me das permiso de ir allá? Dile a tu mamá. ¿Cuál dile a tu mamá? Toma tu lugar. Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nosotros entendemos claramente que esta palabra en todo es una figura que no se refiere al todo, sino a la parte del todo. ¿Por qué? Porque si un varón trata de pedirle a su esposa algo que contradice las leyes de Dios, si la quiere dañar, si la quiere pervertir, la mujer no está obligada a sujetarse a lo que no es de Dios. Amén. ¿Qué significa sujeta? Del griego hupotazo. Significa reflexivamente obedecer. Reflexivamente obedecer. Estar bajo autoridad. Sujetos y sumisos. Fíjese, cuando una persona está sujeta, es una persona que estima a su esposo, que lo respeta, que lo admira. Y lo respeta en relación al amor que le tiene. Y precisamente por ese amor, por ese respeto que le tiene, es sencillo obedecer. Y tiene una buena relación. Porque a veces nosotros decimos: ay, yo respeto a Dios. No, le tienes miedo. Porque algunos dicen: yo respeto a Dios, pero no me puedo acercar a Él porque le tengo miedo. Si le tienes miedo es porque hay pecado. ¿Cierto? Hay quienes nos dicen: yo quisiera su cobertura. ¿Saben lo que es cobertura? Toda cobertura es estar bajo sujeción, pero lógicamente están bajo sujeción de Dios, no bajo la sujeción del hombre, bajo los principios del hombre. Pero esa estar bajo sujeción significa que hay una relación. Yo puedo obedecer porque hay una buena relación, porque amo, ¿sí? Es diferente respetar sin amar. ¿Se fijan que es diferente? Ajá. Cuando hay una relación, hay obediencia. Es una buena motivación. Entonces Dios quiere que cambiemos la mentalidad. Yo me sujeto a mis pastores, pero porque los amo. Qué diferente, ¿verdad? ¿Cómo pueden tener una cobertura si no hay relación? ¿Sí? La gente aprende a conocer a sus pastores, aunque nosotros no convivimos directamente con todos, pero nos conocen a través de lo que nosotros enseñamos, ¿o no es cierto? ¿Verdad? Ahí se dicen muchas cosas: nuestra relación con Dios, nuestra diligencia, nuestra preparación, nuestro ejemplo. Nehemías 5:15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, dice Nehemías, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata.
Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Aplícalo al matrimonio. Dice que ellos se enseñoreaban del pueblo. El varón, como cabeza, no debe de enseñorearse de su esposa o pensar que fue tan privilegiado que nació hombre y que por eso tiene una posición de privilegio. Pienso yo que tiene una posición de mucha responsabilidad, porque su responsabilidad es guiar, santificar. Es un trabajo y hay que pensar, ¿estoy haciendo realmente ese trabajo? Porque después estamos recogiendo los pedazos por los problemas que tenemos, porque no hemos hecho la labor que se debe a limpiar a la familia con la palabra de Dios. Los restauradores son hombres y mujeres que temen a Dios y que respetan a Dios. Verso 16. También en la obra de este muro restauré mi parte. Y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. No buscó su beneficio propio, sino que dio lo que tenía y puso manos a la obra. Para restaurar a otros hay que dejar la avaricia. Hay mujeres que van y le dicen al esposo, oye, necesito esto. No hay. Oye, tengo esta necesidad. Ella solamente está como ama de casa y trabaja las 24 horas. Y el varón tiene que ser sabio sin que le pregunte la mujer, obsérvela. ¿Ya vio de qué sabor saben los chicles? Si tiene los zapatos agujerados. Hay hombres que dicen, no, cuida el gasto. Entonces van a la tienda y luego dicen, nada más compra el huevo que necesitas. Imagínense. Ir 20 veces a la tienda, aparte de que pierdes tiempo, pierdes dinero. Para restaurar se necesita dejar la avaricia. Ser desprendidos. A veces tenemos que mostrar el amor a la otra persona con el cuidado, con el detalle. Y se necesita dinero. En esta etapa, ahora que cumplimos 45 años de casados, mi esposo vino y me regaló este anillo y un reloj que me trajo de allá de Londres. Y cada ratito me trae detallitos y regalos. Ay, mi amor, fíjate ahora lo que te compré. Andamos como novios, como adolescentes. Nuestra relación es bella, en esta etapa de verdad que nosotros tenemos es bella. Y luego me dice, a ver, explícame, mi amor. Explícame eso que tú me dices de Cantares, de las 4 o 5 facetas que tiene el matrimonio. Y yo le digo, sí, mira, es que dice que la mujer para el esposo es su hermana, porque necesita alguien como una hermana, su amiga, la confidente, la que habla con él, la que se sienta, la que puede escucharlo, la que lo apoya, la que lo hace sentir tranquilo. Pero también dice la paloma,
La paloma es la esposa. Ajá. También habla de la concubina, pero la concubina nomás le quiere sacar todo. Ay, no. ¿Quieres que tengamos la relación? Cómprame el vestido que te dije. ¿Qué es eso? Prostitución. Usura. ¿O no es cierto? No se puede negociar eso. La mujer completa, la que tiene todas esas caras, la hermana, la amiga, la esposa, la paloma, la mujer completa, la que lo satisface en todas las áreas. Ay, tengo mi mejor amiga en el trabajo. Pues no, mi mejor amiga, yo soy su mejor amiga. Donde él puede correr, donde puede estar seguro, donde puede estar tranquilo, donde lo puedo escuchar, donde puedo ser discreta. ¿Por qué el hombre va a voltear a ver a otra mujer si ella es la mujer completa? Así es que es bonito desprenderse, es bonito dar, es bonito sembrar. Con eso estamos diciendo, eres especial para mí, esto es importante para mí. Y vamos concluyendo, Nehemías 5:17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y como gobernante estaba consciente que no era bueno disfrutar de tantos banquetes mientras la gente carecía de alimento. Nehemías 5:19. Acuérdate de mí para bien. Está orando a Dios. Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. A un verdadero restaurador le interesa la opinión de Dios más que la de los demás. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se llamó nuestro tema? Restaurando el orden familiar. Y haciendo estos paralelos. Así es que quiero decirte, Dios quiere restaurar el orden familiar. Esa es la conclusión. Lo que a ti te toca hacer, nadie lo va a hacer. Podemos recibir consejo, pero el trabajo está establecido dentro del hogar a través de un orden. Si hay mujeres que son solas, pero que no están casadas, que no tienen a su varón porque es viuda, porque por alguna razón está sola, ¿verdad? Ella es la cabeza. Ella va a traer el orden familiar. Ay, no es que está el varón, sí, pero estás tú, Dios te lo delegó. Establecer orden. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas. Sí, mi Dios, y te pedimos que tu Espíritu Santo haya traído convicción a cada uno de nuestros corazones para hacer la parte que nos toca y restaurar el orden familiar. Y mi Señor, queremos obedecer. Que no seas tú que nos lo vaya a demandar por no obedecer las instrucciones
que tú nos estás diciendo, porque no es a nivel de las emociones, sino es a nivel de tu palabra, de la obediencia a tu palabra, que tú obrarás y cumplirás lo que tú has dicho. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias.